Bien, buenas noches. Entonces arrancamos con la sesión de hoy. Gracias por la espera. Y estamos entonces con el grupo de clase. Vamos a arrancar la sesión del día de hoy. A ver, vamos a hacer un repaso primero, como hicimos la clase anterior, sobre lo que teníamos al respecto con la información que veníamos trabajando. Y de inmediato entramos con toda la información que necesitamos para avanzar con la nueva temática, ¿no? Bien, a ver, algunas cosas que quería revisar que comentamos el día de ayer. Bueno, el día de ayer, además de reforzar un poco lo que era la NFPA, estuvimos hablando bastante sobre un bosquejo sobre lo que fue la lectura de las normas, la importancia de leer las normas en ciertos espacios, en ciertos ambientes estructurales, ¿no? Cómo vienen los primeros capítulos. Vamos a ir reforzando continuamente eso, ¿no? Cómo hacer la lectura de la NFP. No es sencillo al principio, sí, tal vez, no sé si voy un poco rápido, igual me lo van diciendo, pero en general la norma tiene algunos criterios, algunos parámetros. Ya les decía, la norma NFPA 70 se lee diferente al conjunto grueso de las normas. También hay normas que tienen sus propias articulaciones. Por ejemplo, la NFPA 1 no se parece casi en nada a ninguna de las normas. Tiene un montón de artículos y aborda casi toda la temática de incendios desde diferentes perspectivas de seguridad. Y después la NFPA 101, como algunos de ustedes quizás ya la conocen, viene muy asociado a lo que es la información desde las fuentes que vienen relacionadas a la seguridad humana, ¿no? Entonces, la NFPA 1, el Fire Code o el Código de Fuego, y la NFPA 101, que es el Life Safety Code, que es esta norma que es muy, muy conocida. Bueno, las dos son códigos de incendio y que establecen, digamos, los criterios mayores o más importantes dentro de la NFPA. Es decir, la NFPA 1, que es el Fire Code, que nace, es una de las más recientes normas, debe tener unos 40 años aproximadamente, o más tal vez. eh, pero es una norma nueva en relación a las otras normas, ¿no? Hay un conjunto de normas de las importantes que tienen más de 100 años, ¿no? La norma de rociadores es de las primeras y tiene un impacto muy fuerte en la historia de la NFPA. De hecho, estamos hablando de rociadores en Estados Unidos a finales de 1800. Ya los rociadores en Estados Unidos se venían utilizando en los edificios. Hoy, si vemos en Bolivia, salvo algunas excepciones muy puntuales y remarcadas, porque tienen que estar en línea con ciertos estándares, digamos, un hotel... eh, veía mucho, digamos, evaluaciones de hoteles. Entonces, algunos hoteles por el estándar, digamos, el estándar Marriott, el estándar, hay diferentes estándares que se tienen que alcanzar. Por ese nivel de estándar, teníamos, digamos, rociadores en edificios en Bolivia, ¿no? Digamos, uno de los primeros o más importantes que me gustaba mucho evaluar antes, cuando trabajaba muy localmente en Bolivia, era el Banco Central, ¿no? De Bolivia, que tiene, por ejemplo, unas salidas de emergencia muy interesantes, viene con estructuras que quizás no son, ya, evidentemente, ya son poco fuera del contexto actual, pero si uno quiere ver historia muy interesante de la protección contra incendios, el Banco Central está muy bien hecho. De hecho, hay muchos edificios nuevos que carecen de mucha información arquitectónica o estructural para hacer bien las fuentes de salida y toda la información que uno necesita como, digamos, bomberos para atender un fuego vivo. Y el Banco Central, por ejemplo, este edificio alto, que es uno de los más altos de Bolivia, en su momento llegó a ser por mucho tiempo el edificio más alto de Bolivia. em, Tiene unas particularidades de construcción muy buenas, muy avanzadas, ¿no? Pero bueno, y después hay un contexto donde tenemos que ir abordando cómo vienen los requerimientos. Hoy, por ejemplo, para pensar que un edificio viejo empieza a tener instalaciones contra incendios, es mucho dinero encima, y a veces ese dinero encima está muy condicionado a lo que realmente necesitamos respecto a la protección contra incendios. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales? La estructura. Tú tienes que cargar digamos, tú tienes una carga viva del edificio y encima le vas poniendo rociadores que tienen un peso en toda la estructura, ¿no? Imagínate que tienes en todo el techo y la techumbre, ¿no? Encima vas poniendo rociadores, sistemas que vienen con agua a presión a una cantidad de bares, ¿no? Y tienes eso alrededor de tu edificio. Los edificios viejos puede ser que en muchos casos no tengan esa capacidad estructural para sostener un sistema contra incendios que viene con esas características. Así que es una de las consecuencias o particularidades de tratar de adoptar las edificaciones antiguas en relación a lo que se está pidiendo con el CIPSI. Seguramente van a tener que pensar o repensar mucho para hacer ciertas implementaciones. O finalmente, como al parecer todavía está yendo, generar retrasos todavía en la activación real de lo que es el CIPSI, ¿no? Porque el CIPSI ya viene varios años, ¿no? El primer curso que vimos fue el 2022. De hecho, la UNSA fue la precursora en este diplomado, y el 2021 como que venía muy en boga toda la comunicación del CIPSI que ya se lanzaba. Hoy estamos 4 años después y
el avance es mínimo, ¿no? El avance es mínimo porque creo que el volumen también de información que se necesita para un bombero, para la gente que va a hacer la inspectoría, para toda la formación y todo lo que es en sí el conocimiento de la protección contra incendios y la ingeniería de protección contra incendios, tal vez está todavía muy retrasada localmente y lo que impediría también que generemos ciertas condiciones favorables respecto al avance de la normativa, ¿no? Entonces, habrá que ver en qué dirección se torna la normativa. Hay muchas posibilidades. Quizás correcciones a la misma norma no estaría mal asumirlas. Hay mucha crítica, digamos, desde afuera para ver cómo se comporta esta norma. Hay gente muy experta que ha venido a revisar la norma, ha dado cursos sobre esto y la verdad que el gap o la distancia que existe entre lo que podía haber sido una norma que venía ya heredada, a ser heredada de toda la experiencia, si quieren, de Latinoamérica, donde tienes normas chilenas, argentinas, gringas y todo lo demás, podríamos haber hecho una norma muy de vanguardia, pero también con muchas consideraciones respecto a la evolución. Eh, Nuevamente, como te decía en las clases anteriores, a mí no me sirve que pongas $50.000, $10.000 de protección contra incendios si tu requerimiento real son $500.000. Entonces, si tú necesitas una bomba de alta capacidad, solo la bomba a veces te sale $100.000, dependiendo si quieres una bomba de mejor o mayor capacidad, puede oscilar $150.000, $200.000, qué sé yo. Y de ahí tienes que empezar a calcular las tuberías, la ingeniería y todo lo demás, y se te puede hacer un proyecto grande, ¿no? Hay proyectos, como te digo, en ciertas locaciones, digamos, imagínate una refinería o una planta de refinado de azúcar, a ver, allí tienes que poner varias bombas contra incendio, niveles de redundancia muy altos, rociadores, que tienes que poner hidrantes, monitores y muchos accesorios que elevan el costo de diseño y implementación de un sistema de estos que son muy robustos. Entonces, toda esa estructura que tú necesitas se resume en números que finalmente tendrás que decir, si yo soy una refinería, no me puedo gastar eh, $50.000 en un sistema contra incendio, eso se me va en los tubos o tendría que comprar una bomba muy trucha que no me va a dar la capacidad de galones que yo necesito por minuto para el riesgo calculado y por otro lado, las tuberías van a ser muy malas, se me van a romper, van a ser muy chicas, no van a llevar el caudal que necesito y van a haber muchos problemas. O lo que pasa siempre, imagínate un equipo extintor que no tiene el polvo químico adentro, ¿no? Eso es lo que normalmente me pasa en las inspecciones. O sea, tú llegas a una planta industrial e imagínate que empiezas a inspeccionar los extintores, pueden ser extintores a todo dar, que son extintores listados, que tienen buenos accesorios. eh, los manómetros son de alta calidad, el sistema de compresión es muy bueno, qué sé yo, el extintor es una maravilla, pero no tiene nada de polvo químico dentro, o tiene muy poquito, ¿sí? Una dosis muy poca, muy baja, o sea, un 10% de lo que debería tener, y eso es lo que te pasa en realidad en una inspección de protección contra incendios. Tú llegas a un lugar, a veces te presentan una bomba que es espectacular, hacemos la prueba de la bomba, sale el agua, cumple los requerimientos, y luego vamos a la parte dolorosa. ¿Y dónde está tu agua? Y te dicen, no, bueno, en agua tengo, no sé, un tanque de 20 metros cúbicos, ¿no? 20.000 litros. Eso te dura, con la cantidad de galones por minuto que vas a lanzar, eso te dura 15 minutos, media hora, dependiendo la capacidad de tu bomba. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Eso nos sirve? ¿No nos sirve un incendio real? Ustedes si han visto los incendios de larga data, digamos, en incendios muy importantes, pueden durar días, inclusive, y en otras situaciones pueden durar horas, ¿no? Hay que considerar que un cuerpo de bomberos utiliza allí quienes trabajan o han estado cerca de los cuerpos de bomberos, que tienes una cisterna que tiene 8.000 litros, 6.000 litros, depende de la ciudad, y eso cuánto te dura, unos minutos, ¿no? Porque tienes que botar una cantidad de litros por minuto tan importante que eso te va a durar breves minutos. Y bueno, luego tendrás que retirarte al sitio, ir a recargar la cisterna, volver y empezar a botar agua otra vez. Y en eso que el incendio ha crecido 5 o 6 veces lo que estaba antes de que te vayas. Entonces, la situación sobre la cual tenemos que empezar a pensar es, ¿dónde voy a poner mi esfuerzo? Algunos se quejan de que, bueno, no, un sistema contra incendios es muy caro, pero mucho viene desde la ingeniería eh, contra incendios que hagas tú para tu planta, ¿no? O sea, el fomento de la ingeniería contra incendios tiene que ser algo muy, muy fuerte. Eso sería, creo, lo más importante que podríamos llevarnos de este curso, tener una conciencia muy, muy clara que lo importante no es empezar a gastar dinero en un sistema contra incendios, ¿no? Bombas, te puedes comprar una bomba de agua. Yo he visto bombas listadas incluso con la ULFM que han tratado de pasarlas como bombas estándar, pero que son bombas que están dedicadas a otra función. ¿Sí? Bueno, puede ser desde una bomba estándar que no sabías qué uso darle, estaba en tu almacén, la pusiste como bomba contra incendio. Ya te dije ayer que las bombas contra incendio tienen características especiales de rendimiento. Si una bomba convencional te trabaja de 1 al 100, te va a trabajar hasta el 80%, al 90% ya está sobrecalentada y al 100% depende de dónde le estés trabajando
puede pararse esa bomba, ¿no? En cambio, una bomba contra incendios no, trabaja al 100%, trabaja al 110%, porque le exiges más, y la bomba contra incendios no se rompe, ¿no? Y, digamos, hay hasta errores conceptuales en la instalación. Cuando tú tienes un motor que tiene una cierta temperatura, y quienes son mecánicos no me dejan mentir, una de las formas de protección es tener un guardamotor, para elevar la temperatura, hay un control que te permite parar el motor, porque puede ser se trabó algo en el proceso, eso empieza a tirar una banda, se sobrecalienta el motor por un sobreesfuerzo, ahí ves el amperaje y ¡pum! Salta el guardamotor y paras la operación. La bomba contra incendios empieza a calentar la bomba, pero le estás exigiendo más, empieza a bombear más, más, más. Entonces, la bomba puede exigirse más de lo que está diseñada, hasta el 150% se hacen las pruebas de bomba de desempeño de las bombas contra incendio, y esa bomba tiene que seguir operando, ¿no? Y sin, digamos, caer en las condiciones en las cuales estaría una bomba convencional. Entonces, eso es muy importante. Los sistemas contra incendio tienen una lógica operativa muy diferente a una bomba contra incendio. No le puedes poner un guardamotor. Alguna vez sí nos ha pasado que una inspección, claro, seguramente el mecánico que agarró y se puso a instalar la bomba era un mecánico que trabajó en industria, está bien, y le puso el guardamotor, le puso algunos sellos de seguridad, no sé, bajó el seteo de la refrigeración y perfecto. O, digamos, le cambió el seteo de la configuración por un seteo más alto. Entonces, la refrigeración fue un problema, sobrecalentaba la bomba, pero no era que sobrecalentaba por la operación misma, sino que había un mal diseño de protecciones, de recirculación, de presostatos internos dentro de la bomba que hacían que se empiece a recircular antes de tiempo, entonces no agarraba fuerza la bomba, sobrecalentaba, y eso generó en algún caso, en alguno de los casos de siniestros en bombas, digamos, bombas que han empezado a humear demasiado. eh, Porque, digamos, no había un buen sistema de refrigeración. En otros casos, por ejemplo, bombas, que los filtros generaban mucho problema, entonces se ensuciaba mucho, muy rápido, y también generaba muchos problemas en temas de aceite. Y bueno, hay muchos problemas que están asociados no a la bomba como tal, sino al mal diseño que tú haces en la parte de ingeniería. Y después hay otros principios importantes, digamos, en bombas contra incendio, en sistemas contra incendio en general, que te dicen, bueno, tú necesitas un caudal, pero necesitas ese caudal que va a responder a una determinada presión, y cómo va a estar el sistema presurizado, qué vas a utilizar para presurizar el sistema. Y ese conjunto de principios se van a un documento, digamos, técnico, que es la ingeniería. Y tenemos un retorno. Si apagamos el micrófono de retorno, por favor. Gracias. Bueno, eso. Y después hablamos, ¿qué más hablamos ayer? Hablamos bastante sobre el fuego. En esa parte hay muchas cosas que se pueden reforzar. Ahora voy a empezar a compartir ahí para que hablemos un poquito de lo que veíamos ayer en temas del fuego y de los incendios. Bueno, lo importante siempre viene a ser esa oxidación violenta que hemos dicho, con gran liberación de energía en forma de luz y calor, que es el fuego, ¿no? El fuego en esta combustión completa puede darse siempre en condiciones ideales. Aquí algunos comentarios un poco complementarios sobre lo que venimos hablando. Eh, Estaba revisando el resumen que estoy haciendo para ustedes de la clase anterior, y bueno, algunos comentarios que son importantes es repasar lo que es, digamos, esa interacción que existe entre el elemento combustible y el elemento eh, del comburente, ¿no? Que habíamos establecido como un elemento de la sustancia oxidante. Entonces, un poco el principio en esta reacción química es esa transferencia, como la transferencia de electrones, ¿no? Que pasa en el proceso de oxidación, donde el elemento oxidante se intercambia con los elementos oxidantes, que es el eh, comburente, hacia el combustible, y en viceversa también. Entonces, en esa interacción es que se produce ese calor. Esto de la reacción en cadena, ayer les decía, es un tema químico. También esto lo escuchaba en alguna conferencia, que era eh, el tema de la reacción en cadena nacía por un aspecto comercial, ¿no? Eso de la reacción en cadena, que acá se difunde mucho, lo he escuchado varias veces en algunas capacitaciones, y dicen, no, el cuarto componente del incendio es la reacción en cadena, pero eso nace en realidad de una gestión comercial que hubo para ciertos productos que rompían reacciones en cadena en productos químicos. Eso ya difundido más abiertamente, digamos, en los mercados de incendios, en los seminarios de la NFPA, en los congresos, etcétera, ya se ha visto que esto va a ir decayendo, o va a sentarse más en cierto tipo de productos que responden de una cierta manera, ¿no? Y después, el calor, la energía, esto es importante porque, a ver, la energía la entendemos como el fósforo que tú enciendes y lo botas sobre la mesa. Habíamos hablado ayer sobre el acerrín y las condiciones sobre las cuales reacciona, ¿no? Genera la reacción a través de la energía. Pero es muy importante que tú tengas en cuenta que esta reacción de energía, la energía como tal, no necesitas una fuente externa siempre, ¿no? De hecho, parte de los procesos te lleva a lo que es una autocombustión, ¿no? Digamos, en sistemas
A ver, se me ocurre en casos de la combustión espontánea, no es que llevas un fósforo dentro de un silo con granos, sino que es el mismo silo el que genera esa energía a través del calor, ¿sí? Se hace como, si tienes ciertas condiciones de humedad, tú puedes generar un incendio dentro de un silo que no que está en reposo, está en total reposo. Tú tienes el silo, tienes el grano, está en total reposo y de repente empieza a salir fuego del silo, ¿no? Entonces se produce una combustión espontánea y esa combustión espontánea es lo que, vamos a ver si estamos todos. Ahí va. Entonces esa combustión espontánea que pasa, por ejemplo, en un silo que guarda granos, responde a que cómo estás conservando. Esto es un poco la conservación de la energía, de dónde viene la energía. Puede ser una energía de transporte, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que es uno de los elementos más difíciles en el medio industrial y globalmente diría que es uno de los más estudiados por su comportamiento a simple reacción con el ambiente, ¿no? Tú tienes una liberación de hidrógeno, digamos, y esa es una condición muy explosiva. De hecho, las condiciones industriales donde se revisan, digamos, cuando tienes un reactor, que tienes que hacer una separación en el agua y separas hidrógeno y el oxígeno enriquecido, te queda el hidrógeno y ese hidrógeno es altamente, primero explosivo y luego altamente inflamable, ¿no? Entonces eso puede generarte muchos problemas, digamos, en procesos de hidrogenación donde tú tienes que, se me ocurre, a ver, tienes, por ejemplo, un reactor para que te genere la hidrogenación y y con eso puedes producir, por ejemplo, manteca en un proceso productivo del refinado de aceite, agarras y puedes producir la manteca. Em, el manejo del hidrógeno es muy complicado, es muy complejo, es muy resguardado. Pero ¿qué pasa? A ver, el hidrógeno en ciertas condiciones puede convivir con el medio ambiente, pero bajo ciertas condiciones de aporte también puede generar la explosión sin necesidad de que tú vayas con un fósforo. Por ejemplo, en estas áreas se prohíbe el uso de celulares, el uso de, digamos, un reloj o cualquier elemento que pueda generar una chispa por carga estática. Te pondrán manillas antiestáticas, te pondrán eh, ciertas condiciones de ingreso, verificar que no tienen muchos elementos metálicos, ¿no? Al entrar a una de estas zonas clasificadas. Ahora que vieron ustedes el látex, por ejemplo, esta es una zona clasificada y es una zona clasificada donde las personas tienen que tener mucho cuidado antes de ingresar, una desenergización de todo su cuerpo, no entrar con ningún elemento que pueda generar una chispa, una carga estática, no te dejan entrar con el celular ni en modo avión, ¿no? Entonces hay consideraciones ahí. Y después, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, cuando viene a ser aportado en el proceso, tiene un cierto comportamiento donde hay un trasiego, digamos, del hidrógeno hacia el proceso y esto genera, que después, digamos, permite hacer el proceso, en este caso de las mantecas, ¿no? Lo que hablábamos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el hidrógeno, hay una fuga en un tanque de hidrógeno, tú tienes una boquilla muy chiquita donde se está produciendo la fuga y esa fuga, como es tan chiquita, también genera como un disparo de la fuga, ¿no? Tú ves el mismo aire que podría salir de una forma un poco más homogénea, ¿sí? Podría salir de una forma un poco más homogénea, pero esa pequeña fuga hace que el hidrógeno, ¿sí? Salga con una energía, imagínate las moléculas mucho más desordenadas y esas moléculas desordenadas generan también una reacción, porque tú estás generando energía, lo que hablamos acá, no estás generando un aporte externo, sino esa energía viene del comportamiento mismo del hidrógeno, ¿sí? En un proceso de fuga, esas moléculas desorganizadas te generan que una reacción de energía y en ese caso tienes una explosión muy intempestiva, ¿no? Con mucha fuerza y derivan normalmente en incendios, ¿no? Entonces, esto también, lo que hablábamos ayer sobre el calor, la energía, no necesariamente viene a ser un aporte externo y, bueno, tienes que ver cómo se comporta la sustancia que se oxida. Y lo que veíamos ayer sobre la clase K, que fue pedida, como les decía, fue aportada recién en las versiones del NFPA 10, 1994, 98, no me acuerdo ahora el año, pero viene a ser aportada porque los bomberos habían hecho una investigación, esto salió después de un problema, salió una investigación y pedían que se aporte un nuevo tipo de elemento que permita controlar estos aceites grasas de cocina, pero esto lo recordé cuando estaba leyendo esto, que en una clase me dijeron, pero el agua no, realmente no apaga el fuego de aceites y grasas de cocina. A ver, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que con agua puedo apagar los aceites y grasas de cocina? No, ingeniero, al contrario, eleva bastante el fuego cuando se coloca en aire, en el aceite caliente, el fuego y el agua casi casi provoca una explosión, ingeniero. A ver, gracias por el aporte, Patricia. A ver, cuando vemos, por ejemplo, en los videos que nacen en cocinas, ¿no? Eh, Como algunos incendios importantes en Bolivia, igual se han dado
a través de cocinas, ¿no? Tú dejas, digamos, una ausencia de limpieza, ¿no? En ciertas estaciones de cocción y se adhiere la grasa y las partículas de grasa se van adhiriendo lentamente, ¿no? En las paredes. Entonces tú puedes entrar a una cocina y muchas veces esa cocina puede tener aparentemente un espacio que pareciera ser controlado, ¿no? Respecto a a lo que es su limpieza. Pero una vez que inicia el fuego, tú, si no has hecho una limpieza muy profunda en lo que son paredes y lo que son campanas, y bueno, y después se pueden ver elementos dentro de la misma cocina, etcétera, y tú tienes esas partículas de grasa que se empiezan a acumular, entonces, ¿qué tienes ahí? Tienes una especie de capa, lo mismo que pasaba en polvos, ¿no? Tienes una capa de polvo y en este caso tienes una capa de grasa que envuelve a diferentes entornos. Entonces tú puedes tener un incendio de cocinas muy fuerte por una ausencia de limpieza, ¿no? Y ahí lo que dice Patricia, sí, pues genera una reacción diferente. Pero yo les pregunto lo siguiente, si yo agarro, agarramos algún video de por ahí de cocinas, a ver. Bueno, en este caso es un incendio de garrafa, ¿no? Es incendio dentro de una cocina, pero con garrafa. No, no es lo que estamos buscando. Pero vamos a ver, a pensar que incendio de cocinas, ¿dónde está? A ver, incendio. Siempre me salen un montón de incendios, pero vamos a agarrar esta foto. A ver. Bueno, ahí tienes el incendio en cocinas, ¿no? Tú tienes un elemento que entra en combustión, que son normalmente aceites, que van a estar en 250 grados, dependiendo la composición del aceite, y lo que tú haces naturalmente es, si no conoces, digamos, cómo actuar, eh, puedes agarrar un balde con agua, le lanzas y generas una reacción. ¿Por qué? Porque, bueno, no generas el principio de sofocación, sino las partículas de agua ingresan dentro de esta, como un encapsulamiento dentro de lo que es el fuego desde el aceite. No tienes esa visibilidad, digamos, del agua con aceite, y lo que va a pasar es que las partículas de agua, las gotitas de agua, se expanden rápidamente porque están llegando a una temperatura. Si tú pones una gota de agua ah, para cambio de fase, dependiendo del nivel de presión atmosférica, obviamente, va a cambiar de fase de acuerdo a la temperatura donde estés. Pero estás hablando de que más o menos ese calor, cuando llega la gota de agua, ese calor puede cambiar de fase inmediatamente, porque estás hablando de 250 grados más o menos, entonces genera una expansión un poco violenta. Y lo que normalmente pasa es que este fuego se expande de una forma que quizás no es la más adecuada, ¿no? Qué raro que no me salen, siempre me salen acá uno, a ver. A ver, vamos si es este. Siempre me salen un montón de estos videos, pero nunca los descargo. Vamos a ver si tenemos ahí un poco de suerte. Ahí sale un poco de humo. Ahí algún muchacho, alguno de los dos muchachos que están ahí, agarró el agua y bota el fuego. No se ve, pero ese muchacho de acá arriba agarra y le bota el fuego y eso produce una muy rápida expansión que al tener el fuego por dentro genera esta expansión violenta y tienes ahí el fuego en cocinas. Ahora, la pregunta es a clase nuevamente. ¿Puedo apagar después de ver este video, ¿puedo apagar o no puedo apagar el fuego que viene de aceites con agua? ¿Se puede apagar o no se puede apagar? ¿Es un rotundo no? ¿O hay opciones de sí? No, no, ingeniero, para nada. Perfecto. Eh, el concepto que se maneja está muy bien. No se debería utilizar agua como elemento para apagar el fuego de un incendio de una cocina. Pero hagamos un desequilibrio en relación al volumen. ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo agarro un tanque de alta dosificación, no sé, un tanque elevado, que tiene unas compuertas encima, yo pongo una sartén con fuego en la base, y tengo arriba un tanque, no sé, pongámosle 5 metros cúbicos, 10 metros cúbicos de agua. Yo abro el tanque, las compuertas del tanque, y abajo tengo una sartén con aceite que está produciendo fuego. Lo normal me diría que si yo voy con un vaso con agua, lo lanzo, esto me genera una reacción rápida de expansión del agua. Lo que pasa si yo, en términos de volumen, no sé, abro este tanque, como les digo, de 10 metros cúbicos y boto toda el agua encima de la sartén, ¿ustedes creen que se apaga? ¿Puede ser? Yo creo que sí, ingeniero. Tal vez no, porque no es soluble, se repelen, ¿no ve? Claro, no es soluble. Tal vez al echarle Entonces, solamente lo estaría expandiendo o va a ir ya, encima del agua, va a ir a flotar, ¿no? O no se va a apagar. correcto. A ver, hay unos principios. Bueno, esto es un poco también una cuestión de volumen. Hay que tener mucho cuidado. O sea, en la práctica no se metan a hacer
hacer esto porque es obviamente peligroso, pero a ver, esto también viene en principios, ayer les comentaba principios de volumen, ¿no? Si yo empiezo a hacer un aspecto de dilución dentro de un tanque, eh, digamos, un tanque API, digamos, de 50 metros cúbicos de algún, no sé, de alguna gasolina, que está en proceso ya de combustión, llegó el fuego hasta el tanque y el tanque empieza a arder. Si yo voy atacarlo de una manera en la cual inserto el agua en una manera en la cual yo ataco directamente a la fuente de calor, obviamente eso se expande y genera un problema, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, la proporción entre el tanque y, digamos, unos disparos de unos monitores con agua, es una pequeña línea que llega hasta el interior del tanque y eso no es que estás apagando el fuego del tanque, pero el tanque está con un proceso de combustión en toda la superficie del tanque, tú ves una combustión muy fuerte. ¿Cómo funciona esto? Que tú a través de los monitores vas cargando de agua y vas cambiando la proporción sobre la base sobre la cual está generando la combustión. Entonces, la proporción es mínima del agua y lo que vas a hacer es más un proceso, bueno, hay diferentes procesos, entre ellos tienes la refrigeración, ¿no? El bajar la temperatura, cambiar la proporción agua y el líquido imisible, pero vas cambiando ciertas condiciones hacia una condición de una proporción ideal. Cuando tú hablas de volumen, ahora imagínate el mismo tanque y tener un tanque elevado en el cielo, ¿no? Vamos a suponer aquello, que tiene 200 veces la capacidad de un tanque, imagínate una refinería, pero que tú tienes sobre la refinería un tanque que tiene 100 veces la proporción que tienes en ese tanque de gasolina. El tanque con gasolina empieza a arder, tú le botas una cantidad de agua 100 veces superior a la que está ahí abajo. Yo te diría, te garantizo que ese fuego se apaga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el volumen, primero, la proporción de miscibilidad entre el elemento en combustión respecto al agua va a ser tan bajo que ese fuego se apaga automáticamente. Pero al mismo tiempo estás generando otros elementos del agua que sirven para apagar el incendio, que son básicamente la refrigeración, el aporte de calor. Cuando tú veías uno de los tres principios, que es el comburente, eh, eh, como elemento, digamos, más expandido en la naturaleza, pero también ves a la energía. Cuando haces una transferencia de energía de un elemento en combustión hacia el agua es uno de los mejores elementos en el mundo, o en realidad el mejor elemento en el mundo, porque el agua en expansión es uno de los elementos que más energía absorbe. O sea, una cosa es el agua líquida, pero el agua en vapor, en el estado de vapor, absorbe mucha energía. Entonces, la absorción de la transferencia de energía en un proceso de combustión es tan alta que el agua en una condición de vapor va a absorber muchísima energía y también te va a apagar el fuego, porque no vas a tener la condición del fuego, ¿no? Para aportar eso. Entonces, si tuviésemos las condiciones, digamos, de tener una cantidad de volumen de agua muy superior a lo que entra en el proceso de combustión, que incluso puede ser un líquido inflamable, ese líquido inflamable se apaga. Ahora, ¿cuál sería el problema en la vida real? Tú no vas a poner un tanque no sé, pues 100.000 litros y encima le vas a poner uno de 2 millones de litros, no sé, o 10 millones de litros. Físicamente se puede hacer, digamos, pones un tanque y pones otro tanque elevado como una piscina encima, pero eso te va a costar, es irracional en términos de dinero, ¿no? O sea, tendrías que construir un tanque elevado gigante encima de cada tanque de API que tú tengas ahí para almacenar líquidos inflamables y eso sería totalmente irreal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a la solución más barata, que es tener un sistema base espuma y tú empiezas a apagar el fuego, pero si tú ves desde una fotografía lejana, tú ves una pequeña línea de aporte sobre un gran tanque, ¿no? Y eso tiene otros principios, hay otras cosas que se manejan para saber cómo se ataca, dónde se ataca, digamos, para que por principios físico-químicos tú estudias la transferencia de energía, estudias la miscibilidad para que también generes procesos de dilución y el aporte en proporción vaya reduciendo y te vaya cambiando el aporte de energía en el fuego y es así como vas conteniendo, ¿no? el fuego en ciertas operaciones mucho más complejas. Entonces, si puedes apagar el fuego de un aceite en combustión con agua, sí se puede, pero necesitarías un gran volumen. Si agarras esa sartén con agua, te doy otro ejemplo más sencillo. Se me acaba de ocurrir. Agarro la sartén con agua, la boto en una piscina. Tengo una piscina en mi casa. ¿Se apaga o no se apaga el agua, el fuego? ¿Qué dicen? ¿Se Sí, apaga? Tengo una sartén con fuego. Ahí se me prendió la sartén. Yo voy corriendo a la piscina, lo lanzo. ¿Qué pasa? ¿Se expande el fuego o se apaga el fuego? se apaga. Eh, no se apaga. A ver, ¿qué dicen? Arnold me dice que no se apaga. Adelante, Patricia. Creo que sí se apaga. Patricia, ¿me puedes repetir? Creo que sí se apaga, ingeniero, porque
la cantidad de agua supera el fuego con el sartén. Gracias, Patricia. ¿Tú, Grecia, qué dices? ¿Cómo está? Buenas noches. No, o sea, según yo, no se apaga, es más al revés, se expande, porque bueno, yo lo viví también por experiencia propia, ¿no? Que en la cocina misma, ¿no? Cuando está ahí a llama viva, está ahí ardiendo todo el sartén con tu carne más allá adentro. Entonces, o sea, no hay caso de que le eches ni una sola gota, porque eso hace que provoque una expansión. Ahora, el ejemplo, Grecia, ahí es, agarras esa sartén, no le has botado nada de agua, ¿no? Porque si no ya se te expande, ¿no? Agarras la sartén y la botas a la piscina. ¿Se apaga o no se apaga? Esa es la pregunta. Imagínate una piscina grande, ¿no? Agarras la sartén con fuego y la botas. ¿Se apaga o no se apaga? ¿Qué Ah, dices? obviamente, claro, pues, o sea, o sea, al caer, obviamente va a haber como que una especie de choque, ¿no? Pero mm, según yo, se va a apagar, pues, porque ya el volumen de agua ya es demasiado, es mucho mayor, ¿no? Entonces, se va a hundir el sartén, se va a ir apagando. O sea, obviamente va a haber un poco va a seguir ardiendo hasta donde pueda, pero se va a ir apagando, porque va a bajar la temperatura de la sartén también. ¿De acuerdo, Grecia? ¿Alguien más que quiera comentar? Bien, hay muchas condiciones sobre las cuales, al menos localmente, vivimos bastante de mitos, ¿no? O sea, si bien estas clasificaciones están estandarizadas, a veces yo he escuchado que esto es casi una ley que no puede ser cambiada bajo ninguna condición, ¿no? Vamos, tú tienes esta clasificación estándar, digamos, dentro del mercado local, tú dices, no, esto nunca puede pasar. Un equipo, por ejemplo, un equipo eléctrico energizado siempre es clase C, bla, bla. Y lo que veíamos ayer, ¿no? En la clasificación europea esto no tiene clasificación, pero no existe. Para Bolivia sí. Pues te vas a Europa y te dicen clase C, ¿qué es clase C? ¿No? Te dicen, no, es un clase A, B o D que está en una condición diferente. Entonces, depende con qué lente estás viendo. Esto también responde a un tema comercial. Si te vendo una cosa, siempre responde también a un tema comercial. Hay, de hecho, eh, generaciones en sistemas de extinción con lo que son las espumas. Ha habido un crecimiento de las generaciones muy fuerte, ¿no? Donde tú tenías espumas de diferentes características, pero que se fueron sacando, ¿no? Ciertos tipos de elementos expansivos que son muy efectivos contra incendios, pero que después se iban descubriendo. No sé si vamos a hablar de eso más adelante, no, creo que no, pero en algún momento lo volvemos a comentar. Claro, elementos que servían para apagar incendios, que decían, no, esto es cancerígeno. Bueno, lo sacamos del mercado, estaba unos 10 o 20 años en el mercado, lo sacamos del mercado, luego metías otro elemento que era muy efectivo contra incendios, que te apagaba casi cualquier incendio, decías, bueno, este elemento funciona, luego años después, o 20, 10, o depende del componente, 10 años después, descubrías que eso afectaba mucho a la capa de ozono porque generaba mucho CO2 y no sé qué. Entonces, bueno, o algún otro elemento que era más nocivo para la capa de ozono y decías, no, por reglamentación ambiental, esto se saca, ¿no? De hecho, las AFFF, FFP, que digamos que son de la última generación, ya también están siendo retiradas porque se ha descubierto con investigaciones químicas que son dañinas, son nocivas al medio ambiente, entonces también a la salud y al medio ambiente, entonces se las va retirando, ¿no? Eh, y van a estar en el mercado un poco más porque siempre hay un proveedor chino que las sigue fabricando para hacer, digamos, eh, algunos negocios. Eso lo he visto en el mercado, ¿no? Pero después hay que ir cambiando de tecnología. Algo que se dice hoy de incendios, que digamos, no, ningún incendio se puede apagar, que es clase A, etc. De aquí a 20 años puede ser que cambie toda la teoría y te digan, no, todos los incendios son lo mismo y se apaga con un cierto tipo de agente extintor y ya está, ¿no? Entonces va a depender mucho, es un tema comercial también, hay muchos intereses que se mueven, incluso en la misma clasificación, entonces siempre depende mucho de los desarrolladores de esto, ¿no? Y esto es un poco parecido al tema farmacéutico, ¿no? O sea, te vendo una solución que veo que funciona, pero habrá que ver que también estoy ocasionando como elemento a veces negativo a una solución, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que tenemos una estructura, eh, digamos, muy utilizada dentro de lo que es, aquí está la imagen. Entonces, mucho de lo que se hace en incendios es siempre pensar cuál de ellos voy a poder atacar para apagar un incendio, ¿sí? Entonces, en los procesos de inspección, ¿dónde tenemos que tener mucha atención? Primero, que estoy visitando? A veces tú puedes estar en una sala muy convencional, tú encuentras dos turriles, te vas de esa sala y dices, bueno, esta sala está tranquila, ¿no? Y luego te das cuenta que esos dos turriles contenían contenían algún tipo de solvente. De hecho, existen matrices, no te hablo de las matrices de compatibilidad, que si tú has llevado cursos de seguridad general, digamos,
ves la compatibilidad entre componentes y ves que, digamos, algunos no deberían convivir con otros, ¿no? Pero no te hablo tanto de esto, sino de los límites establecidos dentro de algunas normas en FPA que te alertan bastante sobre condiciones de autoignición, ¿sí? Algunos que pueden llegar a temperaturas de autoignición, o sobre la fuga de vapores dentro de un recinto de ciertos metrajes, proporciones respecto al recinto, ¿no? En ese tipo de casos, digamos, toda la serie 400 del NFPA te va mostrando compatibilidad y máximos, las condiciones MAC. Si quieren, luego lo buscan también. Si alguien es curioso, por ahí. Las Maximum Allowable Quantity, que es cantidad, quantity, allowable, que es permitido, y maximum, que es la máxima cantidad permitida. Entonces, tú puedes entrar en una sala, ver dos turriles, no sabes qué elemento es, pero sucede que es un elemento que en Maximum Allowable Quantity no debería estar conviviendo dentro de ciertos metrajes, ¿no? Entonces, tú tienes, digamos, la capacidad máxima y tú entras en una sala que para ti puede estar como inspector en buenas condiciones, pero después que sucede un siniestro, te das cuenta de que había superado el máximo allowable quantity, que es la máxima capacidad que un elemento puede convivir dentro de un recinto con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, tiene otros principios, no es solamente lo que te digo, pero uno de ellos es conocer justamente la capacidad máxima que puedes mantener en un almacenaje continuo. Entonces, muchas veces, por la compatibilidad entre elementos, no puedes, esto es como manejar explosivos, ¿no? No puedes tener detonadores, el explosivo, el TNT juntos, digamos, si trabajas... no recuerdo si ahora me dijeron que alguien trabajó en mineras, pero si trabajas en minería, tienes que tener mucho cuidado con la gestión de explosivos, ¿no? Hay el mismo transporte de explosivos. Pasa más o menos lo mismo, ¿no? No es tan severo, no es tan severo como el manejo de explosivos, pero sí tienes que conocer, por ejemplo, esto te viene en toda la serie 400, 480, 490 del NFPA, son normas muy gruesas en todo lo que viene a ser el tema de explosiones, y ahí te van dando diversos tipos de principios para las explosiones, y ahí te dicen, si tú tuvieras en un recinto que tiene X metros cuadrados una cantidad de líquidos inflamables, puede ser una bomba de tiempo que puede generar una autoignición, una explosión por vapores u otras condiciones que no necesita propiamente la condición de una transferencia de energía, como puede ser una carga estática u otras condiciones. Entonces, depende mucho, ya te decía el componente, hay que estudiar bastante, y a veces la sensación puede ser, yo estoy haciendo una inspección en un recinto que me parece más o menos controlable en términos de seguridad, me parece que hay una cantidad de turriles, tienen cierta ventilación, y para mí me parece adecuado, pero luego me doy cuenta de que superan la máxima cantidad permisible de almacenamiento, y eso puede generar una autoignición, una explosión, por diferentes tipos de factores, y yo como inspector no me he dado cuenta. Entonces ahí volvemos un poco al principio de inspecciones que les decía en la primera clase de cómo es que tengo que preparar la inspección cuando yo tengo que ir a una determinada planta, una determinada actividad, es conocer muy bien el riesgo, conocer muy bien la actividad. ¿Sí? Bien. En el tema de los recintos cerrados, vamos a empezar a hablar un poco del HRR, que son el Heat Release Rate, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso. Esto cuando hablábamos ayer de carga de fuego, ¿se acuerdan? Hablábamos de las condiciones, te ayuda mucho en el diseño del recinto, pero casi en la práctica de inspección no te va a ayudar tanto, salvo que tengas el principio constructivo, que en Bolivia te va a pasar una vez cada, no sé, una vez cada 10.000 construcciones tendremos una carga de fuego sobre la cual se ha diseñado, pero para eso tendrías que tener un ingeniero civil, un ingeniero, o sea, un arquitecto que tenga las condiciones de entender la carga de fuego, los elementos constructivos y estar muy capacitado en FPA 1 y 101 para decir, bueno, yo voy a hacer, no sé, una fábrica, un almacén de papel, y yo necesito que las paredes tengan este grosor, esta especificación, que el entrepiso tenga estas condiciones para que si sale fuego me resista o me confine el fuego bajo ciertas condiciones, y tú vas a hablar de tú a tú con un arquitecto, un ingeniero civil que te diga, perfecto, esta va a ser la construcción, más allá del complejo arquitectónico que pueda acompañar a una obra, y tú digas, según el cálculo de la carga de fuego, yo hago el diseño para este recinto. Llevo muchos años, digamos, haciendo inspecciones locales y jamás he escuchado de que el diseño inicial del recinto con el cual se ha diseñado una estructura eh, haya sido en función a la carga de fuego. Normalmente la carga de fuego, ¿qué haces? La construiste, llegas 20 años después, llega un ingeniero de seguridad y te dice, bueno, voy a sacarle la carga de fuego, son cuántos muebles tiene, cuánto papel tiene, bla, 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 y haces una sumatoria y lo que te decía ayer, sacas un índice con el cual determina la carga de fuego, que es base del método Gretener, este método que después va a España y etcétera, ¿no? Y se hereda hasta Bolivia. Pero esto no te va a dar más información, ¿no? El principio es muy diferente para lo que debería realmente utilizarse. Pero bueno, entonces, incendios en recintos cerrados, acá el incendio siempre tiene un comportamiento en el cual va creciendo, es un componente creciente respecto al HRR, que es el Heat Release Rate, ¿no? Que tenemos que aprender un poquito el HRR en la nomenclatura, por ejemplo, de fuego. Viene muchísimo esto, incluso en nomenclatura de bibliografía en español, tú vas a encontrar, siempre te habla de el Heat Release Rate como casi como una traducción directa a
entender el fuego en esta composición, ¿no? La elevación del calor respecto a una función de tiempo, en este caso de la imagen. Entonces acá te dice que cómo sube el calor respecto al transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el calor llega a un determinado punto, que sería, digamos, este punto máximo de control, pueden pasar varios factores, ¿no? Entonces, esto es digamos, traducido al español, es como la tasa de liberación de calor, ¿no? O sea, en la bibliografía, como te digo, se usa mucho en español un HRR y no tanto como una tasa de liberación de calor, sino como el HRR de este componente, ¿no? Entonces, cuando el calor se va liberando, tú llegas a esta curva creciente, ¿no? Es un continuamente creciente, y esta curva puede crecer ya indefinidamente en relación al tiempo en el cual esta curva vaya evolucionando. Entonces, ¿cuáles son los principios que tú tienes que ver? Es ver si esa curva de calor te permite ser atendida o rompe algún esquema en algún momento en el cual ya no es posible volver atrás. O sea, si tú tienes un motor muy grande, si tú tienes, por ejemplo, mm, aspectos de trabajos con un sistema de extracción. Digamos, tienes hexano, ¿no? Habrá que ver, la tasa de liberación de calor va a ser muy diferente, ¿no? Digamos, ahora voy a empezar a pintar un poquito. Perdón. ¿Sí? Puede ser que la curva de un elemento que tenga solvente sea un poco más así, ¿no? Más inclinado. Entonces, esta inclinación también te refleja una velocidad respecto al tiempo. En este tiempo vas a tener, ¿sí? un tiempo T1, digamos, que tiene una liberación de calor muchísimo más rápida que esta, que es un T2, que en este punto, digamos, si hacemos el cruce correcto, más o menos puede ir por ahí, ¿no? Vamos a ver un cruce por ahí. Perfecto. Y esto lo bajamos. Vamos, este es el T que va a ser comparable entre el elemento 1 y el 2, ¿no? Entonces, para este componente, que puede ser un hexano, ¿sí? Un solvente, y este que puede ser, no sé, papel, ¿sí? Entonces, ambos, en este tiempo comparable que tienes acá, el tiempo comparable acá, y más o menos por acá, en este tiempo comparable, en uno es mucho más rápido y en el otro es más lento, ¿no? En este es mucho más rápido y en este otro es más lento. Entonces, ese tiempo comparable te dice qué tipo de solución también tú deberías tener respecto a la iniciación. No le vas a poner un rociador, y eso pasa mucho, no le vas a poner un rociador que se active cuando, digamos, el tiempo transcurrido haya sido, el tiempo de respuesta haya sido cuando pasen determinados tiempos X, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, de acuerdo a los tipos de sensores. Hay sistemas de rociadores que pueden activarse no por el bulbo expandido, sino por una lógica de activación antecesora, que puede ser normalmente un detector o un sistema complejo de detección que te activa una matriz IO, y esa matriz te dice en qué momento se dispara el rociador. Entonces, dependiendo de esa velocidad, tú puedes depender de la tasa de liberación de calor nuevamente para activarlo. Entonces, básicamente, la lógica en este gráfico que te está sugiriendo es, tú deberías tener una tasa de liberación de calor e ir identificando en ciertos momentos, ¿sí? Am, la velocidad con la cual un sensor de humo por aspiración, que esto puede ser lo que te decía ayer, un VESDA, si no se me entendió bien, digamos, VESDA, puedes tener acá, detector de humo más convencional, que puede ser un detector fotoeléctrico, algún sensor de temperatura que esté vinculado a los rociadores, o simplemente el cálculo de rociadores que te venga más por este sector, ¿no? Entonces, si tienes un sistema de alta velocidad, tienes por acá la primera afectación, la segunda afectación y una tercera afectación que activa el sistema de rociadores, que dice, no, esta temperatura ya está incontrolable y a partir de acá yo tengo que empezar a bajar la temperatura. Si esto falla, es algo que pasa mucho en los incendios reales, que los sistemas de rociado, más allá que hayan sido trabajados con ingeniería, esa ingeniería a veces no suele ser lastimosamente muy perfecta, son finalmente cálculos humanos con muchas deficiencias en la metodología, ¿no? Porque la metodología, la mejor que tenemos, tiene muchas deficiencias desde ya, o sea, un buen cálculo de rociadores puede tener muchas fallas, porque si estas fallas no existieran, ya no se quemarían, pero los edificios. Pero tú ves que, digamos, agarras las noticias, pones incendios en Alemania y ves que en Alemania o en Reino Unido o en Estados Unidos se siguen quemando las cosas en el primer mundo como en Bolivia se queman todos igual, ¿no? Entonces eso quiere decir que no porque vivo en el primer mundo y tenga sistemas de rociadores en cada edificio a tantos metros cuadrados, no me voy a quemar nunca. El riesgo siempre está y los cálculos son cálculos humanos que responden a ciertos criterios que han ido evolucionando por más de 100 años, sí, pero no necesariamente por eso hemos llegado a un absoluto de control del incendio, porque somos finalmente alguien muy primitivo, ¿no? Somos humanos primitivos que
ayer ya, bueno, cuando nos conocimos, te contaba, yo estudiaba matemática y en matemática te podría decir que no sabemos ni el 1% de lo que en realidad pasa en las matemáticas, ¿no? Entonces, es así, y en el fuego pasa lo mismo, ¿no? Sabemos muchas cosas del fuego, pero en realidad, si supiéramos todo lo del comportamiento del fuego, ya tendríamos soluciones que te permitirían garantizar que el fuego no va a existir en ningún recinto aplicando las soluciones que tenemos. Pero eso no pasa, ¿no? Pones mucha plata, puedes poner un sistema de rociadores y monitores hidrantes y toda la tecnología que tú quieras, sistemas de alta velocidad, espumígenos, aspersores de alta velocidad, no sé, para ciertas soluciones eléctricas incluso, ¿no? Con agua pulverizada para transformadores o lo que fuera, pues son más soluciones que se van desarrollando con la investigación, pero esos no son absolutos, son soluciones que muchas veces fallan, ¿no? Las normas nos ayudan a una constante evolución y por eso te decía, lo que dices hoy puede ser que en 20 años cambie de opinión, ¿no? Y es así, pues es parte del conocimiento también. Entonces, si estos rociadores fallan, como te decía, en la mayoría de los incendios, uno de los causales más grandes es que el rociador falle, ¿sí? Si este rociador falla, el incendio, lo que va a pasar es que el incendio se va a propagar en esta dirección, ¿de acuerdo? Y ya cuando alcance esta dirección, por más que se active todo el complejo de rociadores, que va a estar acá, digamos, ¿no? Lanzando agua en este sentido, ¿no? Va a generar todo lo que es esta forma de paraguas que tiene acá, ¿no? Un rociador, ¿sí? Te empieza a botar el agua en todos los sentidos, pero por más que te bote el agua, si ya has superado cierta temperatura, no lo vas a poder apagar. Esto ya no te sirve, ¿sí? Entonces, esa es una consideración muy importante. Te podrá atenuar algunas condiciones de fuego, pero un rociador que no se comporta dentro del espacio que ha sido calculado tampoco te va a servir más adelante, ¿no? Te podrá servir indirectamente tal vez con un esquema de atenuación, puede servirte para que la temperatura no crezca tanto, pero puede volver a pasar esto, eso pasa mucho, digamos, en los incendios, baja un poco la temperatura, luego se reactiva, ¿no? Porque agarra más material combustible y tus rociadores ya no están actuando en ese recinto o en ese metraje que estaba destinado inicialmente y esto se dispara y después pierdes todo el recinto por un incendio catastrófico, ¿no? Bien. Hay softwares de simulación que te ayudan mucho en esto. Nuevamente, los softwares de simulación vienen a ser muy avanzados. Recién estaba en una conferencia sobre inteligencia artificial que ya a través de ciertas cámaras principalmente podían entender si había, antes que la visualización humana, entender si ya estaba pasando algo dentro de un recinto, ¿no? O sea, básicamente con una cámara, que tú le vas cargando continuamente la condición de inspección a un lente, ya podías verificar si ocurría o no el incendio dentro de ese recinto. Entonces, la inteligencia artificial también llega y digamos, los softwares más famosos en este tipo son los FDS, el CFast, ¿no? También para diseño de recintos. Hay muchos softwares, ¿no? Pero básicamente lo que te transmito es que depende en el punto en el cual tú puedas empezar a entender el comportamiento del fuego y que tienes un fuego que tiene este punto de iniciación y lo puedes apagar incluso manualmente en estas primeras etapas. En las etapas posteriores ya no vas a poder hacer eso porque vas a tener una condición que solamente un rociador activado a través de un sensor de humo o un sensor de temperatura te puede, en la lógica de activación, empezar a atenuar la temperatura. Esto es un juego, el apagar incendios es siempre un juego de temperaturas. Tú como cuerpo de bomberos puedes entrar a ciertas temperaturas y a ciertas temperaturas. No, hay trajes que están diseñados para una cantidad de grados centígrados, ¿no? Pero obviamente dependen de la actividad. Si la actividad te bota temperaturas que son muy altas, ¿no? Entonces necesitarás un cuerpo de bomberos que tenga trajes que soporten esta temperatura, ¿no? Pero suben exponencialmente, así como sube la curva de calor, también así suben los precios casi exponencialmente en los trajes de bomberos, ¿no? Un traje de bombero un poco más convencional para tensiones más livianas puede estar entre 5 y 10 mil dólares, pero a partir de eso van subiendo dependiendo el tipo de material de protección, pero también tienen un límite, hay riesgos donde no puedes entrar y tienes que esperar a que los elementos de atenuación permitan que esta curva caiga hasta un punto X donde tú recién puedes actuar como bombero teniendo los recaudos necesarios para no afectar tu vida, porque si lastimosamente esto es una exposición a la vida para quienes son bomberos y la labor nuestra, digamos desde el punto de ingeniería, debería ser brindarle las condiciones a los cuerpos de bomberos para que nunca alcancemos temperaturas más allá de una situación o un escenario controlable. El fuego no lo vas a poder contener siempre, siempre puede haber una fuente de ignición temprana o desconocida, no sé, incluso un visitante puede ser que no, que le encanta fumar y pone el cigarrito o lo bota por la ventana o lo bota a un basurero que tiene muchos elementos y se inicia un fuego incluso fuera de los horarios de trabajo y no hay quien los atienda y se inicia un fuego que después, que podía haber sido muy chiquito y se expande y te come todo un edificio, ¿no? Entonces, son condiciones que pueden darse, no siempre vas a poder controlarlas, pero lo que tú tienes que garantizar con la arquitectura, con los sistemas de detección, con los sistemas de acción activa, es que tú puedas controlar ese incendio. Entonces, parte de los procesos de inspección te tiene que dar una información donde tú dices, los riesgos más altos necesitan mayores niveles o niveles más rápidos de control. Quiere decir que estas mismas curvas, ¿sí? Si tú quieres alcanzar este punto de detección, esta línea roja
tengo muy mal pulso, pero esta línea roja debería estar por acá, ¿no? O sea, un rociador debería activarse acá, siempre y cuando la temperatura que quieras atenuar sea esta y quieras generar esta curva, ¿no? El rociador no te garantiza que la curva va a llegar a cero, ¿sí? Muchas veces los rociadores tienen una asíntota, una curva que más o menos se comporta de esta manera, y muchas veces, como te digo, vuelve a subir, pero lo que a ti te importa es reducir tanto la temperatura que la acción de los cuerpos de seguridad, brigadistas y bomberos, sea lo suficientemente buena como para que ellos ingresen en un recinto y no los expongas innecesariamente a perder la vida de alguno de ellos, ¿no? Porque cuando no conoces qué es lo que se está quemando, cómo se está produciendo el fuego, lo que tú vas a ocasionar es que esta curva va a subir a una temperatura donde si yo no tengo una cámara termográfica, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los cuerpos de bomberos ya empiezan a trabajar mucho, bueno, no hoy en día, ya desde hace unos cuantos años, los cuerpos de bomberos ya tienen una cámara térmica que les acompaña y les dice, la temperatura está tanto, entonces no puedes entrar, ¿no? Tu traje soporta tanto, obviamente hay un nivel de holgura, pero no te puedes meter a este incendio mientras no baje la temperatura. Y a veces tienes que quedarte afuera haciendo se llama una intervención pasiva, eso no se confunda con protección pasiva, sino haciendo una acción pasiva de intervención, donde lo que haces es evitar que el fuego se propague a otras instalaciones, ¿no? Si está quemándose un almacén, tratas de controlar que ese fuego no pase, digamos, a áreas de producción, pensando en una industria, y lo que tienes que hacer es eso, es una protección pasiva de lejos, una especie de controlar o generar muros de agua para que el fuego no pase de un recinto a otro, o si tienes un vecino complicado, no lo tengas comprometido. Entonces, esa es un poco la acción que tienen los cuerpos de bomberos. Si el fuego llega a un nivel y la temperatura, ¿no? Como te digo, este es un juego de temperaturas, llega a un nivel donde tú puedes actuar, en este nivel sí puedes actuar, entonces cuando el fuego, sea por el consumo mismo de los elementos combustibles o por la acción de un rociador o algún otro elemento de protección contra incendios, tú puedes empezar a actuar. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentario también? Bueno, entonces vamos a tomarnos unos 15 minutos esta vez. Vamos a hacer una sesión un poco diferente porque vamos a iniciar con la sesión de grupos que les decía, por eso la parte teórica venía un poco más extendida y en la sesión de grupos vamos a empezar a trabajar algunas generalidades. Entonces nos tomamos unos 15 minutos, son las 20:15, empezamos 20:30 y vamos a formar grupos. Somos 23 personas, incluyéndome, somos 22 en total y con las 22 personas nos agrupamos un ratito para empezar a trabajar, ¿sí? Ahí nos vemos. Gracias. Bueno, antes de seguir, entonces, algunos comentarios para aportar el avance de la clase y podemos un poco ver algunos elementos que nos van a ayudar en la clasificación de algunos riesgos. Bien, tengo acá el estudio de caso, quería que lo leamos juntos para empezar a ver cómo lo vamos a ir trabajando. Voy a compartir la pantalla. Bien, esta es la hoja de trabajo. En estos espacios perdón, donde tenemos apellidos y nombres, vamos a poner acá para alguno de ustedes, Anaí Alarcón, por ejemplo, Anaí Alarcón, y voy ingresando todos, ¿no? Arnold Gisbert, etcétera, ¿no? Y de ahí voy agregando todas las personas que estén integradas en el grupo y voy a reforzar cuántos integrantes son, esto para trazabilidad del trabajo, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata este pequeño estudio de caso? Vamos a empezar a trabajar ya con las inspecciones. Entonces, cuando tú tienes que hacer una inspección, muchas veces no vas a tener la suerte de haber conocido la actividad. Muchas veces tienes que ir a un proceso, por ejemplo, de aerosoles. Entonces, si vas a un trabajo de aerosoles, tendrás que ver entonces cuáles son los riesgos. Por ejemplo, el gas butano, que está compuesto dentro de los elementos que componen, digamos, un aerosol. Cuando tú ves un aerosol de estos de carnaval de espuma, tiene una porción del gas butano. Entonces, el butano tiene propiedades inflamables, explosivas muy altas, ¿no? Pero eso tendrá que nacer desde el principio con el cual tú abordas un riesgo. No siempre vas a tener la oportunidad, no sé, vas por primera vez a un viñedo, digamos, Casa Real, en Tarija. Entonces, tendrás que aprender un poco sobre vinos, eh, sobre los alambiques, cómo se hace la destilación, dónde están los vapores más complejos de esa destilería, etcétera. Y a partir de ello tendrás que empezar a construir una serie de elementos que te permitan abordar un riesgo que normalmente puede ser que no conozcas. Acá ustedes me contaban que tienen igual hay personas que han trabajado en refinerías, no todos tal vez han entrado a una refinería, nos hablaban del teleférico, nos hablaban de, bueno, muchos riesgos que no son muy comunes incluso en la región. O sea, si viene
un ingeniero del Perú eh, que tal vez no ha conocido teleférico. Estoy asumiendo que no hay una complejidad de teleféricos en Perú como en Bolivia. Entonces, si viene a ver un teleférico en Bolivia, tal vez no va a tener la menor idea de cómo funciona un teleférico, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer una inspección de eso? O si voy como ingeniero a hacer un proceso minero en cobre, en Codelco, Chile, digamos, ¿cómo es que voy a abordar un riesgo cuando los riesgos más grandes acá pueden ser la minera San Cristóbal, digamos, citando algunas mineras importantes, pero que no siempre vas a tener la oportunidad de visitarlas? Entonces, tal vez vas a ver, sí, operaciones mineras, pero mucho más chicas, ¿no? En el cotidiano. Entonces, ¿cómo te vas de una operación chica a una operación minera grande más allá de que hayas trabajado en minería? Entonces, si vas a una operación muy grande y compleja de minería, ahí tendrás que pensar qué es lo que tengo que revisar, qué es lo que tengo que empezar a entender sobre el comportamiento de este riesgo, que muchas veces va a ser desconocido para ti, y que tienes que empezar a trabajar sobre la información preliminar. Y eso muchas veces es un proceso que tiene una metodología, no es muy complejo, pero hoy también te digo, hay mucha información, no solamente a través de la CIA, sino, o sea, siempre hay información liberada sobre la actividad propia, ¿no? Que tú vas a investigar. Entonces, a partir de ahí, tendrás que empezar a diseñar una estrategia sobre la cual puedes empezar a conducir un determinado riesgo. Si vas a una oficina, no va a ser lo mismo que ir a una operación minera open pit, digamos, ¿no? Si vas a un open pit, vas a tener ciertos riesgos que no vas a tener en un underground. O sea, si te metes 400 metros sobre tierra, bajo tierra, en un underground tienes una cantidad de riesgos que no lo vas a ver en un open pit, digamos, minero, ¿no? Entonces, la diferencia en cada uno de los riesgos. Si te contaba ayer una turbina aerogeneradora, digamos, si eres una empresa petrolera, una generadora de energía, si vas a un complejo de turbinas, ¿cómo las vas a valorar? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué riesgos pueden existir de incendio? ¿Se puede incendiar? ¿No se puede incendiar? Digamos, una turbina que trabaja con agua, no sé, los pies de una represa. ¿Se puede incendiar? ¿No se puede incendiar? ¿Por qué los sistemas de incendios son tan complejos en sistemas que están básicamente inundados, ¿no? ¿Dónde está el principio sobre el cual se comporta eso? ¿Por qué hay esa necesidad, ¿no? ¿Serán porque son sistemas mecánicos robustos? ¿Serán por otros principios? Tendrás que averiguarlo, ¿no? Tendrás que averiguarlo. Las actividades son muy diversas, son muy complejas. No lo vas a aprender. Primero, no vas a conocer todos los procesos. Es posible que te toque alguno que no conozcas. Y muchas veces ese tipo de enfrentamiento es lo que también te da una madurez cada vez mayor al abordar complejidades diferentes de riesgo, ¿sí? Bueno, lo que tenemos acá es un estudio de caso. Vamos a empezar a leerlo entre todos, que es lo que estamos buscando. Este es un trabajo que, si gustan, lo podemos dejar acá, en esta plataforma. Aquí me salté una hoja, o se corrió una hoja, o ya vemos si habilitamos un Forms, una cosa así, para que lo llenemos. Pero inicialmente este trabajo lo venía ah, sofisticando cada vez. Ahora lo he modificado ligeramente. Entonces, creo que es un ejercicio muy interesante, muy básico, y que después nos conduce a otro tipo de ejercicios en la investigación de incendios y el proceso de la legislación, ¿no? Bueno, entonces este es nuestro primer estudio de caso. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas que van a complementar el conocimiento respecto a la actividad. La actividad tendrán que conocer ustedes, hablar entre ustedes, ¿sí? Los voy a citar, pero hay algunos términos que quizás todavía no los hemos visto y que sería interesante explorar, vamos, antes de que ustedes aborden esto, ¿no? Quería abrir, vamos a abrir un Earth, nos abrimos un Google Earth y vamos a suponer que vamos a cualquier punto del parque, no sé, algún parque industrial. eh, a ver, el estudio de caso nos manda a qué ciudad. Este es en Tarija, a ver. Sí, ciudad de Tarija. Entonces lo que podemos hacer es, nos vamos a cualquier otro complejo parecido. Y no carga el Google Earth, ¿no? O para entender de dónde. Bueno, no cargó el Google Earth. Pero bueno, en breve vemos algunas cosas. A ver, el trabajo tiene por objetivo desarrollar un criterio técnico para ustedes. Van a empezar a trabajar de forma grupal para la planificación de una inspección de incendios, la formulación de preguntas útiles, ¿sí? Y la identificación de información clave. Bueno, usted ha sido designado para realizar una primera inspección a una planta de beneficiado de grano ubicada en la ciudad de Tarija. La empresa presenta antecedentes de un siniestro ocurrido hace 8 años, sin un reporte técnico disponible sobre sus causas.
Actualmente la organización requiere esta inspección con carácter prioritario debido a las exigencias regulatorias, auditorías del cliente y compromisos de mejora en protección contra incendios. Con la información proporcionada, que es la que vamos a empezar a leer a continuación, usted deberá organizar una estrategia de trabajo, ¿no? Definir a quién entrevistar, preparar preguntas, justificar la información que busca obtener en cada etapa. Entonces aquí vemos algunas características: beneficiado de grano, esta es la clasificación estándar internacional, no es el CEU, digamos, algunas personas a veces me preguntan si es el CEU, que es una clasificación industrial uniforme, digamos, de actividades. Ahora agarras acá CEU, ¿no? Y tienes ahí una clasificación muy general de las actividades, una clasificación homogénea sobre la aplicación, la estructura. Hay algunos parámetros. Entonces ahí te dice desde qué es una actividad de granos, o una actividad de un dentista, un médico. Hay diferentes médicos, ¿no? Diferentes especialidades, y eso te da una clasificación. Esto se parece mucho a eso, ¿no? Esta es una clasificación internacional que responde a las normas de los NAIC codes, que son los más utilizados globalmente, y los C codes, que están perdiendo vigencia, que te dicen todas las actividades posibles que están clasificadas. Lo bueno que en ciertos mercados, como el mercado de seguros, se hace relación y hay clasificaciones sobre las actividades ya clasificadas globalmente, ¿no? Entonces tú ves, digamos, una operación minera, una operación de las OREF, ya te va diciendo qué tipo de grado de riesgo es. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Bueno, eso era una explicación preliminar. Se informa sobre los linderos que se encuentran a ciertas distancias: norte, sur, este, oeste, y con esa información preliminar, ya como grupos tenemos que preparar lo que es la inspección, que es la parte uno. La parte 2, que son preguntas. Lo que vamos a ejercitar acá es empezar a hacer preguntas. Entonces tenemos que empezar a rompernos un poco la cabeza sobre la discusión de las preguntas que podemos hacer, que aportan un valor técnico. Acá vamos a poner el objetivo que estamos buscando y el aporte de esa pregunta, ¿no? Acá no pongamos, por ejemplo, no formule preguntas como ¿cuenta con hidrantes? O ¿tiene extintores? A ver, si vas a una planta y ves que tiene extintores, no le vas a preguntar, ¿tiene extintores? O cuenta con hidrantes, ¿no? Habrá que ver la necesidad y la complejidad de la actividad. Será necesario que te dé la cantidad de extintores, y los vas a contar, pides un listado. Todo eso me lo vas a ir contando arriba, ¿sí? ¿Qué información buscas obtener con cada pregunta? El valor técnico. Y si hubiese un desvío, ¿cómo retomas esta pregunta? Entonces, en el grupo vamos a tener un espacio de 10 preguntas acá, y entre todos trabajen las preguntas, un poco vean las necesidades al abordar un riesgo determinado. En este caso tenemos una actividad de granos, ¿no? Y la parte 3, que dice es consulta sobre el proceso, la operación y condiciones de riesgo. Bueno, acá la pregunta formulada explique qué aspecto del riesgo espera comprender a partir de la respuesta. O sea, vas a llegar a un proceso con una cierta complejidad, y en ese proceso tú tienes que también hacer preguntas del proceso buscando respuestas que nos ayuden a entender los riesgos de incendio, ¿no? Como te dije, no siempre vas a ser un experto en la actividad con la cual estés trabajando, y las preguntas tienen que estar dirigidas para encontrar esas respuestas, ¿no? Eh, bueno, algunas yo te las voy a poner de ejemplo, entonces por eso te pongo acá, que no tampoco te agarres a copiar algunas preguntas que lanzamos en clase, sino realmente te pongas a reflexionar sobre el alcance de estas preguntas, ¿no? Este documento, igual, en estos espacios, por favor, acá pueden utilizar, digamos, eh, no sé, clasificación ¿sí? Y ahí pones tu pregunta, pones en la parte de abajo, puedes usar la tecla tabulador y empiezas a escribir el objetivo, ¿sí? Pones tabulador y te vas a la siguiente pregunta, tabulador, tabulador, y ahí puedes ir llenando. Voy a dar control Z para que esto no se nos desconfigure. Ahí está. Entonces, sin que esta página se nos desconfigure, vamos a empezar a llenarla entre todos, y vamos a ir trabajando este estudio de caso. Vamos a concentrarnos primero en la agenda, ¿sí? Cómo vas a plantear la agenda y qué tipo de información vas a empezar a pedir. Acá vas a ir anotando aquello. Y bueno, tienes un espacio muy limitado por diversas condiciones, y tienes que trabajar en las actividades que te permitan hacer el abordaje de este riesgo, ¿sí? Bueno, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta sobre el caso? Ingeniero, una consultita, perdón. Adelante, Paula. ¿El caso lo vamos a resolver todos con usted? Sí, lo vamos a hacer grupalmente. Vamos ahora a separarnos en grupos, porque como somos 23 personas conmigo, entonces somos 22, nos vamos a dividir en grupos. Eh, ¿Tienen ya algún nivel de afinidad o prefieren? Yo normalmente lo que voy a hacer es esto: voy a agarrar las salas y voy a asignar participantes aleatoriamente. ¿Les parece bien? Y una consultita, no sé si Dígame. todos están de acuerdo. Evidentemente cada uno va a tener diferente criterio, y quizás resolverlo todos juntos sería mejor que resolverlo por separado. Así todos tenemos, digamos, podemos avanzar más rápido y entender, digamos, el punto de vista de cada uno.
porque a veces, como muchos no tenemos señal o no hemos visto alguna parte, vamos a tener ciertas dudas. Entonces, a medida que hagamos el ejercicio ahora, digamos, podemos ir subsanando esas dudas mientras resolvamos este ejercicio, como pregunta, ¿no? Como consulta. De acuerdo con ello, Paola, pero lo vamos a dividir en células más chicas. O sea, los grupos buscan eso, que es verdad, tenemos algunas limitaciones de comunicación, vamos a tratar de compensar aquello, pero este primer acercamiento nos va a conducir a que podamos entender, primero conocernos en las distintas facetas, por eso también te lleva un poco la inspección de campo, la incertidumbre sobre la cual puedes empezar a trabajar en una inspección, digamos, si tienes que hacer un peritaje de incendios o un peritaje solamente técnico de desempeño sobre un plan de emergencias o algún requerimiento SIFSI. Y allí vamos a tener, al final, no te preocupes por ello, Paula, vamos a tener una sesión donde vamos a empezar a presentar, al final de cada una de estas sesiones grupales, vamos a empezar a presentar algunos resultados y allí vamos a retroalimentar también a todos sobre estas nociones. De todas formas, yo todavía les voy a botar algunos insumos antes de crear la sala, son todavía las 9 menos 10, nos vamos a dar 10 minutos para hablar de algunas cosas más preliminares que nos van a ayudar a entender el riesgo, ¿no? Yo sé que la expertise y la experiencia de cada uno es diferente, pero también en eso yo creo que vamos a tener un aprendizaje cruzado muy interesante. Sí vamos a tener, como les digo, un espacio al final de cada sesión. Vamos a trabajar ahora más o menos de 9 menos 5 a 9:30, 9:35, y luego nos volvemos a juntar en esta sala para ver un poco los avances, las experiencias, y en cada una de las salas yo me voy a ir moviendo para ver cómo están los avances, ¿sí? Eso, entonces, para que estén tranquilos con el tema de la información. Alguna información general que tengo que decirles ahora y que quizás no les he dicho es el caso de la... ¿Dónde está? Esta no es. Sí, sí la tengo acá. ¿Algún comentario más? Ahí, Paula, está mejor, ¿no? ¿Queda claro? Sí, 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 está claro. Seamos flexibles también, veamos cómo funcionan las cosas. Hay cosas que podemos hacerla más dirigidas conmigo, pero hay otras que me gustaría que igual interactúen mucho entre ustedes, para que puedan también generar ese aprendizaje cruzado entre todos, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea que podamos rescatar para esto, ¿no? Déjenme, no lo puedo encontrar. Un instante, por favor. ¿Dónde está? Bueno, tenía unas tablas resúmenes, pero que están más adelante. Lastimosamente no la tenía y sí es importante que se las muestre. A ver, voy a proyectar acá un resumen que tenía este es lastimosamente de otra clase, pero lo voy a robar un ratito eh, esto que vi en algún momento esta clase. A ver, clasificación de riesgos. ¿Cómo clasifican los riesgos? En Bolivia no hay muchas formas de clasificación del riesgo, digamos, difundidas, eh, y es difícil estandarizar los criterios de clasificación de un riesgo. Primero depende cuál es la fuente que estás utilizando y después depende del uso que estás haciendo, ¿no? Am, por ejemplo, a ver, esta es- vamos a agarrarla. Un ratito nos vamos a ir a NFPA, ¿sí? Listado de códigos y normas. Vamos a ver esta que es siempre muy controversial. No me acuerdo cuál es la versión en español, vamos a poner cualquiera, a ver si esta está en español. Iniciamos sesión, no puedo entrar si no inicio sesión. Ya todos tienen la sesión, ¿verdad? Confío que sí, si es tu primera clase o si te has integrado recién. em, Te recomiendo que revises las grabaciones de clase que entiendo ya van a estar disponibles, por cierto, desde mañana. Ya hoy tuve una reunión con la universidad, vamos a compartir todo a través de la plataforma Moodle. Yo no lo voy a cargar, lo carga la universidad y la universidad ya tiene la información. Así que me dijo que mañana ya van a estar cargados ¿cómo se llama? En la plataforma Moodle y ahí va la información, ¿no? Para que ustedes puedan repasar, igual tener la información trazable de todo lo que estamos viendo. Bueno, algo que quiero ver acá. Ustedes seguramente, o muchos de ustedes han debido pasar por esta norma. A ver, veamos. La NFPA 10 es la norma de extintores portátiles y tiene muchos principios, entre ellos, si tú veías la clasificación de fuegos, ¿no? Eso es interesante acá. Fuegos clase A, clase B, clase C, clase D, clase K,
También tiene una clasificación de los riesgos de las ocupaciones. A ver, veamos esto. Las ocupaciones de riesgo ligero deben ser clasificadas como lugares donde la cantidad de combustibilidad de materiales combustibles de clase A e inflamables clase B son bajas y en las que se prevé que los fuegos tendrán tasas de liberación de calor. ¿Te acuerdas del... Ah, bueno, aquí viene traducido esto, ¿no? ¿Te acuerdas de la HRR que acabamos de ver? Es la tasa de liberación de calor. Esto es muy técnico, ¿no? Pero las ocupaciones de riesgo ligero deben ser clasificadas como lugares de cantidad de combustibilidad de materiales combustibles clase A, inflamables clase B son bajas. La tasa de liberación de calor, es decir, el HRR, relativamente bajo. En estas ocupaciones, los riesgos de fuego están representados por cantidades normalmente previstas de mobiliarios combustibles clase A, clase B, que generalmente se prevé menor a un galón 3.8 litros en cualquiera de las salas o áreas. Bueno, riesgo ordinario, riesgo extra. Las ocupaciones de riesgo extra deben ser clasificadas como lugares donde la cantidad de combustibilidad de materiales combustibles clase A son altas o donde hay presencia de cantidades de materiales inflamables clase B. Bueno, acá se prevé que las tasas altas de liberación de calor, otra vez la HRR, ¿no? Con tasas altas. Y estos fuegos están involucrados con el almacenamiento, envasado, manipulación, fabricación, combustibles clase A, clase B en más de 18.9 litros en cualquiera de las salas o áreas. Bueno, a partir de eso viene este artículo, es el 553. Nos dice, la selección de riesgos de ocupación. Los extintores deben ser seleccionados para los riesgos de ocupación independientemente de la presencia de algún sistema de supresión fijo. Y los extintores para protección de riesgos de ocupación deben ser provistos para riesgos ABC. Presentes o que se anticipe estarán presentes. Y los extintores seleccionados para protección del edificio deben permitirse para ser considerados para la protección de la ocupación. Entonces, hay algunos principios interesantes acá, porque existe una clasificación de riesgo entre ligero, ordinario y extra, ¿no? Que más o menos traducido a lo que nosotros hacemos es como entre bajo, medio y alto, ¿no? Y estos extintores son seleccionados independientemente a la presencia de los sistemas de supresión fijos, que pueden existir, digamos, un sistema de rociadores, y son previstos de acuerdo a la clasificación de fuego A, B, C, D o K. A ver, ¿qué es importante en esta clasificación de riesgos? Que después, ahora que vamos a ver otra norma, vamos a irnos a otra norma. No sé cuál está en español. Bien, ahí acabó. Bueno, te voy contando un poquito. La norma NFPA 13 es la norma para los sistemas de rociadores. Es una de las normas que, igual que la NFP 10, que es para extintores, es muy conocida para lo que es rociadores. Ahora vamos a ver clasificación del riesgo, según esta norma. Y vamos a ver cuáles son los criterios que se empiezan a manejar para la clasificación del riesgo. Y luego vamos a ver otro apartado que nos habla de la clasificación ocupaciones de riesgo, ¿no? Que tiene otros principios de clasificación también. Y allí vamos a empezar a entender la complejidad que requiere cada una de las normas. A ver, vamos a ver. 4.3, clasificación de riesgo, igual que en el otro caso. Bien, clasificaciones de las ocupaciones deben estar relacionadas con el diseño, instalación y requisitos del suministro de agua únicamente. Entonces, acá te da generalidades. Quiero ver si acá te da generalidades. No, acá no te dice las generalidades de la clasificación. Claro, acá no te dice. Acá sí te da una clasificación muy interesante. Por ejemplo, la NFPA 3 en su clasificación de riesgos sí te da el suministro de agua, ¿no? Entonces te dice, la clasificación del riesgo viene determinada, y eso sí lo tengo en una filmina, ahora se las muestro, bueno, si no la leemos de acá. Lo importante, los requisitos del suministro de agua únicamente, ¿no? Entonces, los suministros de agua vienen relacionados a la NFPA 3. Entonces, la clasificación de estas ocupaciones, no te está hablando del riesgo, sino de las ocupaciones, deben estar relacionadas con el diseño, instalación de rociadores y suministro de agua únicamente. Entonces, veamos, a ver, clasificación de mercancías, almacenamiento misceláneo,
Las clasificaciones de las ocupaciones no tienen la finalidad de ser una clasificación general de los riesgos de las ocupaciones. Esto es muy importante porque en mucha experiencia de campo a veces me dicen, no, yo soy un riesgo extra hazard, y ahora que veamos eso, o riesgo extra, ¿no? Traducido al español, vamos a ver que hay muchas inconsistencias en aspectos de la clasificación, pero que se maneja incluso en ámbitos internacionales, hay mucha confusión con esto, ¿no? Pero la clasificación de ocupaciones no tiene la finalidad de ser una clasificación general de los riesgos. Clasificación de los riesgos va a depender, esta clasificación sí te puede salir un riesgo muy alto, pero es para la determinación del suministro de agua. Ahora, si empiezas a clasificar las normas de acuerdo a la NFPA, por ejemplo, la NFPA 20, que es la clasificación para bombas estacionarias, con esto defines la bomba, te va a dar otro principio y te va a dar un principio diferente. Si te vas a las 110, digamos, de baterías, te va a dar otro principio de clasificación basado, acá dice basado, sin ser una clasificación general del riesgo, basado en ciertos principios que son las ocupaciones. Entonces, cuando vas a ver clasificación de riesgos, no siempre es lo que nosotros creemos. ¿Dónde está? Aquí tienes ocupaciones de riesgo ordinario, por ejemplo, espacios con moderada cantidad y baja combustibilidad de los contenidos, apilamiento con baja combustibilidad, no más allá de los 2,4 metros. El riesgo ordinario grupo 2, el riesgo extra, ¿sí? Que te da aquí las condiciones para un riesgo extra. Por ejemplo, un riesgo extra en grupo 1 te habla de espacios con mucha cantidad y alta combustibilidad de contenidos y espacios donde hay presencia de polvos, pelusas u otros materiales, ¿no? Que generan un incendio rápido. Y en el grupo 2 son más altas las condiciones. Hay otra tabla que te va mostrando la cantidad de líquidos. Por ejemplo, tienes espacios con mucha cantidad y muy alta combustibilidad de contenidos y de líquidos combustibles o inflamables y extensa protección de combustibles. A ver, veamos si en la siguiente, acá te da algunos principios de limitaciones de la protección del sistema. Aquí te dice cuántos metros cuadrados puedes protegerlos hidráulicamente. A veces esto también se rompe muy fácil en el proceso de inspección. Y luego te va dando información del suministro de agua de acuerdo al tipo de ocupación que tengas. Entonces, la ocupación que vamos a tener acá, en donde estamos, nuestro estudio de caso, ¿dónde está? Acá está. Nos dice ya que este es un grado extra hazard, grupo 2, ¿no? Es el más alto de todos, entonces tienes elementos de alta combustibilidad. La clasificación general, o digamos de los NAICS codes, son estas, las clasificaciones de actividad, y que te dan un extra hazard grupo 2. O sea, cuando vas a un consultorio médico, ya el consultorio médico te puede decir riesgo ligero, ¿no? Pero de acuerdo a la demanda de agua. Ese riesgo ligero no te dice que es un riesgo sencillo, sino que te dice necesitas una cantidad de agua predeterminada por el tipo de actividad que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo difícil cuando haces inspecciones? Es redescubrir que a veces algunas actividades no tienen la naturaleza que dicen tener. O sea, te vas a una casa, hacer una inspección, un edificio, una casa. ¿Qué vas a esperar en una casa? Vas a esperar elementos combustibles de baja combustibilidad en términos de temperatura, ¿no? En la tasa de liberación de calor, y ese HRR va a ser un poco más bajo que en otras actividades. Entonces, vas a inspeccionar el sitio y ya predeterminadamente sabes que es un riesgo que puede ir entre ligero u ordinario, dependiendo el tipo de elevación de elementos almacenados que tengas en el sitio. Ahora, te dice que ese grado de riesgo puede también variar. Por ejemplo, si yo me voy a una casa o a un edificio y en la planta baja yo tengo, y esto pasa mucho en los comercios, digamos en la zona de Occidente, yo tengo en la planta baja, tengo un almacén de llantas, al lado tengo una librería y al lado tengo un snack o una tienda de barrio, ¿no? Con mucha variedad de productos. ¿Me cambia el grado de riesgo? Sí, me lo cambia, porque el grado de riesgo predeterminado termina siendo una casa, entonces yo no puedo valorar una casa que tiene almacenadas eh, aceites o que tiene almacenados llantas o que tiene... Y ahí cambia todo el riesgo de la actividad. Entonces, un edificio que esté construido con un almacén de llantas en la planta baja deja de ser un edificio de vivienda, sino se vuelve un almacén de llantas donde tiene la mayor concentración justamente en el almacén. Entonces, ya el riesgo se clasifica según el grado de riesgo por la tasa de liberación de calor, que va a ser mucho más alta en las llantas y además difíciles de apagar, como son las llantas de goma. Entonces, tienes ahí varias dificultades. Eso para explicar un poco lo que viene a ser la actividad. Y después, el tema de los linderos, esto es muy interesante. A ver, ¿se abrió o no se abrió? Ahí está. Vamos a apagar esto y vamos a sacar todo esto. Perfecto. ¿Dónde quieren ir? A ver, la mayoría es de La Paz. Vamos a Santa Cruz entonces. Vamos al parque, hay varios parques industriales en Santa Cruz. Vamos a aleatoriamente a donde nos bote el mouse y buscamos algún silo por ahí. A ver. Usar por supuesto, sí, ¿no? Si es parte de tu planta y la conoces, te agradezco si no nos avisas sobre la actividad. Vamos a ver, aquí hay silos, mira. Vamos a ver silos de granos, hemos dicho, ¿sí?
es un beneficiado, haces un tratamiento ahí a los granos, tienes normalmente una secadora, tienes los hilos, pasan por un Redler, esta es una secadora, esto es muy evidente, esto es una secadora, entonces pasa por acá y puede llevarse a otros sitios, ¿no? Vamos, aquí tienes igual sistemas de elevadores, cangilones y tienes los hilos industriales. Entonces, estos hilos pasan por un proceso de secado, se benefician y se vuelven a llevar a otra planta para si quieres hacer aceite o depende del grano que estés utilizando. Pero aquí te dice, no sé si te da especificación del grano, no te da especificación del grano, pero te dice, bueno, que tienes algunos linderos, norte, sur, este, oeste. No hemos hablado mucho de eso, pero dependiendo el hazard grade, que es este, ¿sí? Se movió la pantalla. Dependiendo del hazard grade que tú tienes, ya veíamos riesgo, lo que viene a ser riesgo leve, ¿no? El ordinario, grupo 1 y 2, el riesgo extra. Hay otros que vienen de ocupaciones especiales, que los vamos a conversar en algún momento, pero estos que vienen en extra hazard grupo 2, grupo 1, tienen también relación con la distancia. ¿Por qué? Si este grupo 2 nos dice que tiene una mayor liberación de tasa de calor, quiere decir que arde más fuerte, ¿no? Y que es un riesgo más caliente, ¿no? En términos de radiación y de aproximación a la atención del fuego, del incendio, acá va a ser mucho más calor que una oficina de administración. Una oficina de administración se van a quemar los papeles, se va a quemar unas computadoras. Tú te puedes acercar un poco más a ese riesgo, pero un riesgo que tenga, digamos, un incendio en una secadora, que es de hecho muy común, vas a tener problemas porque si el riesgo es un extra hazard grupo 2 no te vas a poder acercar tanto, ¿no? Pero además, vamos a buscar otro hilo por ahí. A ver, aquí hay otro. Que además te dice que los riesgos tienen ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Esto no lo tengo anotado, así que por favor sería bueno que tomes algunas notas. Bueno, viene grabada de todas formas la clase, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Tú tienes el incendio en un silo y dependiendo de lo que estés operando vas a tener un radio. ¿Se acuerdan del evento de Sencata? Que decían que iba a explotar todo el alto, mentira, ¿no? No es todo el alto. Depende de muchas variables, depende de cómo está la consistencia. Hay un radio, también hay simuladores que te hacen los radios de explosión y habrá que ver la cantidad de kilómetros que puedes afectar, metros, dependiendo del tipo de elemento que estés tratando, ¿no? Pero a ver, si es un extra hazard y esto se incendia, va a tener un radio en el cual se expande de esta manera el fuego y te va a afectar. Es por eso que muchas veces cuando tú haces estos análisis, una de las ideas también es ver cómo se va a comportar el fuego y a partir de acá vas a decir, bueno, si el fuego enciende por acá, yo primero me voy a llevar esta secadora, voy a llevarme estos galpones de acá, y si tienen estos galpones material combustible, como se ve, están todos unidos, se quema este, se va a quemar también este, se quema este y se quema este. ¿Se va a quemar este? Probablemente sí, porque está muy pegado a este. Habrá que ver si este de aquí al frente se quema o no se quema. A ver, vamos a ver si se quema esto. Tienes 27 metros. Hay que ver el contenido, si esto termina siendo un grupo con tasa de liberación más alto o más bajo, que nos va a permitir definir el hazard grade de exposición. Entonces, el hazard grade no viene a ser una terminología muy, muy cotidiana en el marco, digamos, local. Se usa mucho en riesgos a nivel global. Digamos, tú hablas con un sueco y te dice qué hazard grade te estás viendo y hablas con un inglés, te habla de lo mismo, un gringo te habla de lo mismo, pero en Bolivia usamos otros principios, ¿no? Pero digamos que globalmente tú ves el hazard grade y eso te define mucho porque vas a saber cuál es la tasa de liberación de calor de ese componente, la cantidad, haces un cruce de variables, haces una proyección y te dice más o menos cuánto vas a generar en calor y en combustión y cómo vas a expandir el fuego hacia diversos sectores. Entonces, cada uno de estos riesgos tiene también una especie de expansión hacia los vecinos. Por eso es importante ver acá cuál de ellos está exponiendo en sobremanera a los vecinos. Y para un extra hazard grupo 2, estamos hablando un riesgo leve, estás hablando de 5 metros libres, 5 a 10 metros libres. Riesgo ordinario, estás hablando de 10 a 15. Vamos a poner de 10 a 20 de todo el grupo, ¿no? De todo el grupo ordinario. Y acá estás hablando de 20 metros a más o menos entre 25 a 30 metros. Depende de ciertas condiciones, ¿no? Entran factores de explosividad y otros. Los riesgos especiales muchas veces superan los 30 metros. Pero depende igual el riesgo especial. A veces son riesgos especiales más chicos, ¿no? Pero bueno, todo el grupo extra hazard en grupo 1 y 2 va a ir entre 20 a 30 metros. Aquí tienes de 10 a 20 metros, de 5 a 10 metros. O sea, si es de galpón, cualquiera de estos, o vámonos a otro sitio, vamos a agarrar una casa, cualquiera. Espero no caer en casa de alguno de ustedes, sí, pero vamos a ver. Si yo tengo esta casa, vamos a buscar una que esté un poco más aislada, a ver. Están todas pegadas, ¿ah? Vamos a asumir que yo tengo esta casa, ¿sí? Esto se quema. Más o menos 5 metros puede ser esto, ¿no?
Entonces, yo me voy a quemar, quiero ver si voy a afectar al vecino, probablemente no, me voy a incendiar y me voy a quedar por acá. Entonces, el vecino puede ser que no produzca un incendio. ¿Qué puede pasar acá en estas casas que vienen pegadas unas a otras? Que yo me incendio por acá y probablemente puedo afectar a la casa vecina en esta dirección, o si el incendio se propaga, puedo afectar a la otra casa vecina en esta otra dirección. Entonces, un poco para eso te sirve también entender el hazard grade. O sea, este es un principio eh, muy básico, digamos, en términos de entender cómo se va a comportar el fuego en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Entender cómo viene la afectación hacia vecinos. 17 metros, que sería esto, digamos, si este edificio fuese un grupo de riesgo eh, ordinario, en grupo 2 puede ser que llegue a afectar a su vecino. Si este es un riesgo ligero, ahí tienes 8 metros, tienes 5 metros, ¿dónde está? 6 metros acá, 6 metros 13, y probablemente si esto se incendia, no se va a llevar el edificio de aquí al lado, ¿sí? Porque la expansión no va a ser tan fuerte. Entonces, es un poco lo que te dice esta información. ¿Hacia dónde me expando, sí? 45 metros es grande, es una distancia bastante considerable. Es decir, si esto fuera una fábrica, 45 metros, quieres saber si tu casa que está del otro lado del canchón se va a afectar, y aquí tienes 80 metros. Entonces, el fuego va a afectar con todos sus principios por acá, ¿sí? Te va a quemar todo el galpón, posiblemente te va a empezar a afectar acá por efectos del calor, radiación, pero no te va a afectar a las casas que están acá. Es muy diferente y no hay que confundir esto con los simuladores de explosión. Esos son muy diferentes, no estamos hablando de explosión, sino de incendio. Entonces, eso. Bueno, vayamos haciendo las primeras actividades entonces grupales. Vamos a crear algunas salas. Somos 22 personas. Vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a dejar en esta sala, voy a ir sumándome a los otros grupos. Lastimosamente, la opción del sistema no me da, no sé si alguien es un poco más experto en el Teams, pero el Teams no me da la opción de asignarlos a alguna sala, ¿no? No entiendo por qué. A ver, ahí voy a asignar participantes y justo ustedes, Axel, Félix, Fernanda, Gabriela, no me permite asignarlos. No sé si alguien me puede ayudar en eso. ¿Alguno de ustedes tal vez maneja el Teams? ¿Me puede ayudar? 6 personas sin asignar. Les propongo lo siguiente. ¿Les parece si hacemos un grupo entre ustedes? Silvia, Félix, Axel, Henry, Fernanda y Grecia. Sí, Sí, que mejor, pues sí, aquí mismo. adelante. Perfecto. Yo dejo de compartir. Igual se suspende temporalmente la grabación y pueden trabajar tranquilos. ¿Sí? Yo me voy a ir metiendo en cada uno de los grupos y al final también los visito a ustedes por acá. ¿Sí? Está bien. Adelante, adelante con el trabajo. Trabajamos unos 15 minutos, me interesa que puedan, les dejo la instrucción, me interesa que puedan coordinar entre ustedes, leer las instrucciones, empezar a trabajar. Vamos a dedicar algunos espacios mañana también para continuar con el ejercicio, pero mañana sí me gustaría que lleguen directo a trabajar y avanzar con los ejercicios, ¿sí? No, Está bien. no lo vamos a entregar ahora, ¿sí? No se asusten, que si no nos quedamos hasta medianoche, ¿sí? Pero por favor, interactúen con todo eso. Gracias. Yo me meto a los otros grupos ahora. Sí. Sí, 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 Vamos todos estamos. estamos menos personas de las que estábamos antes, ¿ah? Estamos con 20 personas. Hoy no les mando el registro de asistencia, pero voy a verificar, ¿ah? Porque como ahora hemos hecho salas de grupo, posiblemente no me ha registrado también la asistencia completa. Lo voy a revisar eso. Si el sistema me lanza la asistencia completa de todos ustedes, está perfecto y lo mantenemos así sin que llenemos muchos formularios, porque sé que esto también desgasta un poco. Si bien el de ayer era muy sencillo, solo era poner nombre, carnet y reforzar el WhatsApp, eso por el tema de la asistencia. Así que quienes estuvieron en clase y no pudieron llenar ayer el formulario, hoy estuve haciendo una visita de campo, entonces casi no les pude responder, disculpas por ello, pero a quienes me estaban escribiendo en el personal o en el grupo, ya les respondí antes de la clase que la asistencia ya la tengo registrada, pero voy a verificar que en estas salas también quienes han estado presentes se haya registrado correctamente la asistencia. Yo pienso que sí, pero eventualmente a veces la herramienta nos da ciertas desventajas todavía, ¿no? Bueno, eso para cerrar la clase, entonces no vamos a cerrar con el registro de asistencia. Bien, algunas consultas puntuales. ¿Cómo les ha ido? Voy a lanzar ahí alguna consulta. Sala 2. ¿Quién estaba en sala 2? Estaba Giovanna, Juan Víctor y Felipe, ¿no? Sí, ¿Cómo les ha ido en general? ¿Cómo les ha ido en el avance? si me permite, ingeniero, hemos Adelante. estado trabajando, sí, hemos estado trabajando en la primera parte. Hemos estado un poquito consensuando cuáles serían las personas indicadas para someterse a la primera entrevista.
Y bueno, ahí también hemos visto qué documentos necesitamos previamente, ¿no? Para optimizar en este caso el tiempo, ¿no? Porque son solamente 2 horas. Hemos visto de forma muy general, estimado ingeniero, seguramente ya lo vamos a ir afinando el día de mañana, pero está muy Perfecto. interesante. Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda puntual? ¿Estamos bien por sala 2? Oh, perfecto. Igual, estaba haciendo rondas con los grupos. Vámonos a sala 5. Estamos en sala 5 con, a ver, ¿quiénes estaban en sala 5? Silvia, Patricia, Juana también. ¿Sí, Juana? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Sí, ingeniero, igual hemos estado concluyendo la parte 1 Ya. de manera general. Estábamos ya comenzando con las preguntas de la parte 2 y bueno, ahí quedamos. Perfecto, perfecto. Entonces, me quedo tranquilo. No he estado mucho con el grupo el grupo grande. Hay un grupo que no los he podido asignar hoy. Eh, Voy a pedirles, les repito, a todos los grupos, si se han fijado en el WhatsApp, algunos grupos ya han estado posteando, eso les decía en cada visita a la sala, que me vayan por favor registrando los integrantes, ¿no? de la sala. Hoy, con seguridad, no hemos tenido a todos los integrantes cotidianos de la clase. Posiblemente mañana tengamos algún otro grupo diferente. Y estas personas, vamos a ver si las acomodamos en un grupo nuevo o las reacomodamos en alguno de los grupos, dependiendo también la participación. Si hay alguna observación, me lo escriben a la interna. Sé que ha habido problemas de audios con algunos participantes, entonces para que busquemos una alternativa elocuente en términos de la capacidad del trabajo que tengamos en adelante, ¿sí? En el grupo de las 6 personas, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Quiénes estaban ahí? Buenas noches, ingeniero. Nos Axel, ha ¿cómo ido bien. estás? ¿Ya? Estábamos ya, bueno, primero queríamos entenderlo todo el tema del estudio de caso. Hemos colocado a quienes vamos a entrevistar, los horarios, idealmente, y los documentos que podríamos solicitar, y ya estamos empezando con las preguntas. Perfecto, perfecto. Hay algunas cosas importantes. Los linderos, gracias, gracias Axel. Ahí, los linderos es importante para saber en qué contexto te estás moviendo, si es un entorno, qué tipo de entorno te estás moviendo. Después tienes otra información que refiere a la actividad, ¿no? Que tendrás que empezar a pesquisar quienes no hayan estado nunca en un proceso de granos. Libero este caso también para que diversifiquemos un poco. Acá, quienes viven en Occidente, sé que, por ejemplo, el EMAPA en Oruro está ahí en carretera Oruro-La Paz, ¿no? Pero después acá en La Paz, hoy estoy en La Paz, tenemos eh, algunos hilos de Molino Andino, citando algunos nombres, hay algunas empresas de procesamiento de harinas muy importantes también, donde tenemos hilos, pero no es tan grande, ¿no? Si se van un poco para Santa Cruz o quienes han estado por Brasil van a encontrar unos hilos que son muy grandes, ¿no? Y el riesgo cambia en el contexto y es interesante, pero es una actividad que es muy cotidiana en el país, pero si no has visitado mucho el Oriente, se te hace un poco más lejana la actividad. Entonces es para que también podamos un poco conocer, si este grupo fuera más de Oriente, daríamos un poco más de minería con seguridad, ¿no? Y, y bueno, hay un punto relevante que hay un caso de un siniestro. ¿Cómo nos ayuda el caso del siniestro? ¿Alguien tiene una idea ahí cómo han estado manejando el caso del siniestro? ¿Alguien que voluntariamente quiera hablar? Levantamos la mano para que no nos sobrepongamos. Si alguien quiere comentar cómo les sirve el antecedente del siniestro. O dónde nos ayuda más el siniestro. Bueno, en el minuto que nos queda, no se peleen mucho por participar, pero en el minuto que nos queda, el antecedente siniestral nos marca siempre una debilidad en el sector y nos permite analizar con otro enfoque diferente. Es diferente si tú te vas a una planta de asfalto y que nunca ha tenido un siniestro, pero si ya has visitado 40 plantas de asfalto y de las 40, dos han tenido siniestros y probablemente el mismo siniestro, entonces el elemento del siniestro anterior te va a guiar mucho mejor a ver, digamos, veías un tanque de calentamiento de aceite, no me importa mucho, pero si los dos siniestros anteriores han sido justo en el caldero de el calentador de aceite, bueno, entonces tendré que irme a fijar con mayor énfasis a dónde ha sido el siniestro. Y para eso tendrás que pedir un poco de información. Bueno, es un comentario. Ronald, tenías la mano levantada y contigo cerramos la clase. Lo mismo, ingeniero. Normalmente cuando hacemos investigación de incidentes, la primera fuente, ¿no? Los testigos son los primeros que hacemos la investigación y las consultas. En este caso, si ha habido un testigo del siniestro anterior, deberíamos ser a la primera persona que deberíamos consultar acerca de lo que ha pasado en el anterior siniestro. Gracias por el aporte, Ronald. No, excelente. Sigan trabajando. Entonces, mañana igual van a tener un espacio. Yo les voy a decir en qué momento va a ser el espacio de trabajo para que podamos cerrar el estudio de caso. Les agradezco por la atención. 10 en punto. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, ingeniero, muchas gracias. Saludos, compañeros. Hasta